Good evening, Belly. How are you today? And you? Sí me escucha. Sí. Ujú. Tengo problemas con el internet que va y viene, me tiene pero mal. Okay, don't worry. How are you today, Belly? I am fine, teacher. And you? Fine too. I hope you are very well today. Good. Yeah, okay. I'm going to start this encounter. Now, um, share the presentation or can you see my screen? Teacher, se entrecorta de momento, no la logro escuchar del todo. ¿Puede ver la pantalla? Sí, señora. Yes. Ok. Vamos a empezar hoy con, hoy vamos a ver el present continuous, la primera parte, y mañana, y el viernes, perdón, vemos bueno, present continuous, primera parte y segunda parte, y past continuous, la primera y segunda parte. Esto lo hago así como digamos, estos dos temas fraccionados, por así decirlo, porque es un tema bastante extenso y pues digamos tantas reglas gramaticales y digamos tantos conceptos, de pronto pueden ser abrumadores en un solo encuentro. Entonces por eso me gusta como fraccionar eso o dividir esos temitas para que queden un poquitico más claros. Okay, perfect. Entonces vamos a empezar with the exercise warm up. Listen carefully to the conversation in the past continuous. Okay. This exercise is the look at the video. Yes, sí. Can you see the video, Belly? Yes, teacher. Okay, thank you.
Belly, what is the present continuous in this video? A ver, cuando decía she's walking, o debo definir qué es el presente continuo según el video, sí. No. Ejemplos. Identifies the present continuous. Identifies the present continuous. Okay, walking, and watching, and dressing, mencionaban, and playing, and playing.
Playing. jugando, watching, ya lo mencioné, mirando. No recuerdo las demás. Sí, caminando, walking, descansando, resting, jugando. Sí, mencionaron varios verbos. Habían varios verbos, ahora no los recuerdo. Okay, in this video, here we have the present continuous. For example, in the sentence, she's resting, or he's laughing, or she's feeling well, or she's yelling, or he's eating, he's taking, she's changing, he's Yes, not looking, or taking, receiving. yes. Terminan en It's, ing. this is the present continuous. In this case, this is the present continuous. Okay, yes. Entonces, identificamos como tal en este video el de present continuous. ¿Sí? Este es un video ilustrativo, como más, digamos, jocoso, ¿cierto? Sí, Entonces, en pero ese, súper chévere en realidad esas herramientas. No las había visto así como programas animados. sí, hay unos muy buenos y hay una, creo que es una página que se llama ESL. En ESL Sí, hay muchísimos videos, pero ya con ejercicios del tema que usted quiera, present continuous, past simple, present simple y de otros topics. sí. Ok, voy a mirarlas. Porque así súper práctico. Yo no las había visto, pero súper chévere. Y Las voy entonces a lo mirar. bueno de estos videos es que no saturan como tal a las personas porque hay unos videos que son más largos, ¿cierto? Entonces, pues ese me parece un poco, digamos, más corto, tiene Exacto. contenido en cuanto al pads continuos. Y ayuda con el vocabulario, la verdad es que sí, súper chévere. Entonces, por esa situación, pues quise como tal colocar pues proyectar este video en el que ustedes de pronto tuvieran una idea, ¿sí? Sobre el present continuous, pero veo que Beli tiene conocimiento del present continuous. Sí, pero no soy la experta, pero sí, ya lo he escuchado. Más que todo, sobre todo porque esos verbos es algo que se está haciendo en el presente de forma continua, valga la redundancia, y que por lo general pues terminan en esa ing, que es la particularidad. Del present continuous. Exacto. Beli, ¿me recuerda en qué semestre está usted? ¿En quinto? No, estoy en tercero. Sí, en tercero. Ah, en tercero, sí, en tercero, no recordaba bien. Pero no muy bien porque tiene muy buena parte gramatical y eso es bueno porque pues así va avanzando aún más y pues lo bueno es que uno tenga muy claro la parte gramatical y eso le sirve a uno mucho, muchísimo. Sí, creo que la parte que más tengo que trabajar es en la oral y sobre todo para como afinar el oído, que es la parte que de pronto me da más durito. El listening, Exacto, nos dicen. pero igual todo es cuestión de práctica, practice, more practice and more practice. Sí, teacher. La verdad es que todo Continue. eso avanza. Sí, así es. Let's continue with the explanation present continuous. Entonces tenemos como tal, ahora sí, la explicación del present continuous, ¿sí? Entonces, Beli, ¿qué es el gerundio? La combinación entre el verbo y el ing, supongo. ¿Sí? Es la Ujú. forma. Entonces, un gerundio es una forma de un verbo
de un verbo normalito, ¿cierto? De un verbo que tenemos en presente, normal, ¿sí? No está conjugado. Entonces, eso lo utilizamos para hacer una frase verbal que pueda sustituir a una frase en presente, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, entonces aquí vemos, ¿cierto? Que es el verb plus ing, ¿sí? Entonces tenemos el verbo más ing, ¿cierto? Entonces, como un concepto más amplio en cuanto a qué es el gerundio, ¿cierto? What is the gerund? El gerund es una forma verbal que puede cumplir funciones en una oración más allá de las de un verbo, ¿cierto? Tales como sujeto, objeto, complemento o presente. Se estructura con la forma en infinitivo del verbo más el ing, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, ¿cierto? Aquí observamos, in this case, here we have the verb cook, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo cook en presente, normalito, ¿cierto? Entonces le agregamos el ing y ya tenemos el verbo que no quedó en cook, sino en cooking. Entonces, antes era cocinar y aquí estamos cocinando. Play, en play, lo mismo. Le agregamos ing y ya está, playing. ¿Sí? Tenemos en este caso también read, the verb read. In this case, the verb is reading with the verb with the gerund ing. For other, swim. Swim, in this case, swimming. But in this case, en este caso, entonces tenemos here we have the rule, y esa la vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿Ese verbo qué significa, teacher? ¿cuál? Swim. No, bite, bite, no sé cómo se pronuncia. Bit, ese vendría siendo como romper. Bite, ¿cómo se pronuncia? Morder. Bite, No, ese es morder, perdón. Morder. Okay. Bit or biting Bit, es morder. bit, También tenemos el dance. Dance, entonces nos quedaría dancing. Aquí tenemos, en el ing tenemos unas reglas, ¿cierto? Unas reglas, ¿para qué? Para saber cuándo reemplazamos, cuándo duplicamos la consonante, cuando quitamos, la vocal y colocamos el ing, ¿cierto? Lo mismo acá en dance. Entonces vamos a ver cómo están las reglas y vamos a aclarar esas dudas en cuanto a cuándo tengo que reemplazar, cuándo tengo que quitar, ¿sí? Okay, vale. Let's continue. Entonces tenemos rule number 1, ¿sí? Verbs that end in E, delete the E and add ing. Examples. In this case, here we have 3 verbs. Make, making, write, writing, or dance, dancing. Entonces tenemos en la regla número 1, ¿sí? Tenemos que los verbos que finalizan en E se le elimina la E y se le agrega el ing. Vamos a devolvernos a esta diapositiva del present continuous, ¿cierto? Y podemos observar que entonces podemos observar que, por ejemplo, acá en dance, ¿cierto? Dance, pues su última es NE y acá que tenemos pues, dancing, ¿cierto? Entonces, chuleamos esta aquí. Ya tenemos esta ya resuelta, por así decirlo. Other rule, ¿sí? No, disculpe. Entonces tenemos write. Entonces quedaría writing or dancing, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la regla número 1, entonces, si los verbos finalizan en E, ¿sí? Le eliminamos la E y le agregamos el ing, ¿sí? Okay. Entonces,
Entonces tenemos esa como primera regla, ¿sí? Vale. Ahora vamos a tener la segunda regla, ¿cierto? Rule number 2, verbs that end in IE, delete the IE and add YING, ¿sí? Entonces, examples, lie, lying, die, dying, tie, tying. Entonces tenemos los verbos que finalizan en IE, ¿sí? Le eliminamos la IE y le agregamos la Y, ¿sí? Le agregamos la Y y el ING, la Y y el ING. Siempre que tenga la IE, y cuando sea otra vocal, por ejemplo, AE, otra vocal que anteceda a la E, solamente se omite la E. Se omite Sí, la primera regla. en este caso sí, cuando los verbos finalizan en IE, ¿sí? Se le elimina la IE y se le agrega la Y más el ING. Okay. Entonces, en este caso quedaría así. Okay. En este caso quedaría así la regla número 2. Entonces, recordemos, la regla número 1 que tenemos, que cuando el verbo finaliza en E, le eliminamos la E y le agregamos el ING, ¿no? La ING, sí. En la regla número 2, que es cuando el verbo finaliza en IE, se le elimina la IE y se le agrega la Y más la ING, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta esas dos reglas. Okay. Tenemos la regla número 3. La regla número 3 dice, one syllable verbs that end in one vowel and one consonant, double the consonant and add ing. Examples, swim, swimming, stop, stopping, run, running. Entonces tenemos que una sola sílaba del verbo, ¿cierto? Los verbos terminados en que tienen en una sílaba y que finalizan en una vocal y en una consonante, se le duplica la consonante y se le agrega la ING, ¿sí? En este caso, tenemos swing es de una consonante, swing. ¿Por qué? Porque solamente tenemos, como sonido, tenemos una sola vocal, que es la I, ¿cierto? Stop también, el sonido es uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene vocal. En este caso vendría siendo la O. Run, el sonido es de una sílaba, entonces, porque tenemos vocal, ¿cierto? ¿Se cumple o no se cumple esta condición? Entonces, tenemos acá, vamos a resaltar. Tenemos acá, entonces, Una sílaba. una sílaba. Aquí tenemos una sílaba. Se cumple, swing, stop, run, ¿sí? Y finalizan en una vocal. Entonces finalizan en una vocal, esta es la vocal, y en una consonante. Entonces tenemos acá lo mismo. En stop tenemos vocal, consonante, vocal, consonante. ¿Qué se hace? Pues se le duplica la consonante y se le agrega la ing. Okay. Entonces, ¿alguna pregunta, Beli? No hay ningún problema. Si tienen preguntas, las resolvemos. No, hasta ahora no. Solo que esa no la tenía tan clara. Sí sabía que algunas se duplicaban, pero no sabía exactamente en qué momento se hacían. Pero ya ahora sí lo tengo claro. Entonces, tenemos esto. Entonces, nos vamos a volver a la presentación que teníamos acá. Entonces, teníamos el swing, ¿cierto? Pero no sabíamos, venga, pero ¿por qué se le duplica esta consonante y se le agrega la ing? ¿Por qué? Porque tenemos acá, en este caso, tenemos que es de una sílaba, ¿cierto? Y porque tiene vocal consonante, entonces le duplicamos la consonante y le agregamos la ing. ¿Sí? Entonces aquí tenemos
la primera, la segunda y la tercera regla contenidas en esta presentación. Entonces tenemos acá el ejemplo: swim, swimming, stop, stop, stopping, perdón, run, running. Sí, entonces recordemos, la primera regla es que cuando finalizan en E, ¿cierto? Los verbos que finalizan en E, le eliminamos la E y le agregamos ING, ¿cierto? Sí. También, entonces, acá, en la regla número 2, los verbos que finalizan en IE, se le elimina la IE y se le agrega la Y más el ING, ¿cierto? Sí, todo claro hasta ahí. Entonces tenemos eso claro. Entonces, la regla número 3, una sílaba que finalice en una vocal y en una consonante, le duplico la consonante y le agrego ING. ING. Una sílaba. Entonces tenemos ahora la regla número 4, rule number 4. Entonces, if the verbs ends in two consonants, don't double the consonants. Entonces, acá tengo un error gramatical porque es que así está como el autocorrector de esto. Entonces tenemos acá, lo voy a poner más grande. Entonces tenemos acá, if the verbs end in two consonants, don't double the consonants. Solamente le agrego ING. Entonces, si el verbo finaliza en dos consonantes, entonces tenemos acá en examples, work. Work tiene Consonante, dos consonante. consonantes. Consonante, consonante. No le tengo que duplicar nada, no. Solamente le agrego la ING. Lo mismo, la misma condición se cumple en help. Entonces, help, helping. Okay. Wash, washing. Entonces, consonante, 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 consonante. ¿Sí? Eso en cuanto a la regla número 4. A la regla número 4. Tenemos ahora la regla número 5. ¿Sí? Rule number 5. If the verbs end in two vowels and one consonant, don't double the consonant. Entonces tenemos acá, si el verbo finaliza en dos vocales, ahora esto es lo contrario, ¿cierto? Lo contrario. Entonces, si el verbo finaliza en dos consonantes, pero si, entonces, dice, si el verbo finaliza en dos consonantes y una consonante, en dos vocales, si el verbo finaliza en dos vocales y en una consonante, no se le duplica la consonante. Entonces acá tenemos need. Need, dos vocales. Entonces, ¿qué hacemos? No le agregamos, perdón, el ING, pero no le vamos a duplicar ninguna consonante. Lo mismo tenemos acá en white, ¿sí? Tenemos vocal, vocal, consonante, no se le duplica ninguna consonante, solo le agregamos ING. Entonces hasta ahí únicamente se duplica cuando tiene una vocal consonante, ¿cierto? Cuando finalizan vocal consonante. Pero mientras no sea vocal vocal, como esta de acá. Ajá, sí, exacto. Entonces, tenemos need, nearing, white, whiting, or speak, speaking, ¿sí? Esto en cuanto a la regla número 4 y regla número 5. Let's continue with the rule number 6. Two or more syllables if the last syllables, two or more syllables if the last syllable is not stressed, don't double the consonant. Examples: happen, happening, visit, visiting, or remember, remembering. ¿Sí? Entonces tenemos dos o más sílabas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos o más sílabas? Happen, el sonido happen. ¿Sí? Tenemos dos sonidos. Y acá en happen, la A es vocal, ¿cierto? Una sílaba. El segundo sonido tiene la otra sílaba acá en pen. ¿Sí? Happen.
Entonces, ¿qué dicen? No Si se duplica. si tiene dos o más sílabas y si la última sílaba, si tiene dos o más sílabas, y si la última sílaba no tiene acento, en este caso no tiene acento, no se le duplica la consonante. ¿Sí? Entonces, ellas no tienen acento, happen, o sea, se escucha muy happen. Visit, remember. ¿Sí? Entonces, no le duplico la consonante, sino que solo le agrego ing. ¿Sí? Esto a la regla número 6. Entonces, ahora tengo la regla número 7. Two or more syllables if the last syllable is stressed. Double the last consonants. Examples: begin, beginning, prefer, preferring, forget, forgetting. Entonces, tenemos acá en la regla número 7. Dos o más sílabas, ¿sí? Y si la última sílaba sí tiene acento, le duplico la consonante. Entonces, esta es todo lo contrario a la regla número 6, ¿cierto? Entonces, tenemos begin, tenemos dos sonidos, dos vocales, pero la última suena begin, ¿cierto? Begin, o sea, se le escucha el sonido. Entonces, ¿qué hacemos? Le duplicamos la consonante y le agregamos ing. También tenemos aquí en prefer, prefer. Entonces, prefer tiene el acento, ¿cierto? En la última sílaba tiene el acento prefer. Nuestra última sílaba es F-E-R. Entonces, ¿qué se le hace? Le duplicamos la consonante y le agregamos la ing. ¿Sí? Entonces, tenemos ejemplos: begin, beginning, prefer, preferring, y forget, forgetting. Sí, esto en cuanto a la regla número 6 y número 7. ¿Tienen alguna duda en cuanto a estas reglas? Hasta el momento no. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, continuamos. Entonces, vamos a esperar a que funcione. Tenemos ahora la regla número 8. Rule number 8. If the verbs ends in Y or W, don't double the consonant. Entonces tenemos que si el verbo finaliza en Y o en W, no le duplicamos la consonante y solamente le agregamos la ING, ¿cierto? Entonces tenemos acá enjoy, enjoying, blow, blowing, story, storing, snow, snowing. Entonces tengamos en cuenta, ¿cierto? Esta regla, ¿cierto? Entonces, si el verbo finaliza en Y o en W, no le duplico la consonante, ¿cierto? Entonces, tenemos estos verbos. Enjoy, enjoy. Entonces, en cuanto a estas reglas, ¿tenemos alguna duda? No, teacher, hasta el momento todo claro. Entonces, para nosotros aplicar el present continuous, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el verb to be, ¿cierto? Entonces, here we have subject pronouns, ¿sí? Entonces, volvemos a recordar y recordar lo mismo y lo mismo, ¿cierto? Entonces, tenemos en el singular, tenemos I am, you are, he is, she is, it is. Plural, we are, you are, they are, ¿sí? Entonces, esto lo debemos recordar ¿para qué? Pues para aplicar nuestro present continuous, ¿sí? Muchas de las veces nos confundimos con el verb to be en presente, pasado, futuro, bueno, en todas las formas, en todos los tiempos verbales que tiene el verb to be, y pues es bueno recordar esta partecita del verb to be, ¿cierto? Entonces va, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Any questions in this topic or this explanation? No, teacher.
Ok. Entonces, vamos a salir de acá de la moda. Entonces, tenemos acá a Angie conectada. Hi, Angie, how are you? Hello, everybody. Good evening. Good evening. I'm very well, thank you. I'm sorry for late. Okay, don't worry, Angie. Entonces, tenemos aquí affirmative sentence, ¿sí? Entonces, acá en los affirmative sentence tenemos este es ejercicio. Entonces, yo voy a preguntarle a Angie en the first sentence, what pronoun iría, ¿sí? ¿Qué pronombre iría? Que no nos está compartiendo ahorita mismo. No nos está compartiendo pantalla. ¿No? Ahora ya pueden ver la... Yes, chévere, ahora sí. Entonces, en la Sí, primera... señor. Gracias, thank you. Entonces, en esta primera, ¿cuál iría? ¿Cuál pronoun iría? El verbo to be es el que y ahí sería am. I am, ¿cierto? Sí. In this case, You are. okay. Entonces, en este caso, ¿por cuál pronoun podríamos reemplazar a Juan? Por he. Juan is he. ¿Qué más se le pondría en esta oración? Sentence. He. He. Ok. Entonces tenemos a María. María, ¿por cuál le podemos reemplazar? Por she. She. She también. She is. My dog. It. También aplica is. It is. It is. We are. And you are. Teacher, abreviatura para pronunciar it is. Una contracción para pronunciarla. Porque a veces uno está leyendo y cuando llega ese It's. 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 Entonces, en esta podemos utilizar contracciones, ¿sí? Contractions, como nos decía Belly. Entonces, para I am, I'm, your, she's, his, its, we're, and your, ¿cierto? Esas son las contracciones que podemos utilizar en cuanto a, a estos pronombres, ¿cierto? Entonces, aquí, en este caso, tenemos negative sentence. Las negative sentence son bastante fáciles. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría en la parte negativa de esta oración? You're not. You're not. You aren't. Or are not. You aren't, ¿cierto? Entonces aquí quedaría you aren't. Recordamos que reemplazamos a Juan por ¿cuál? Por he isn't. He isn't. entonces tenemos he isn't. A María también la reemplazamos, ¿cierto? Y le colocamos el pronoun, ¿cierto? She Y isn't. she isn't. My dog también. Entonces quedaría He isn't.
we aren't, or you are, ¿cierto? Entonces tenemos acá negative sentence. Eli, por favor, pronúncieme la primera, segunda y tercera oración negativa. Not cooking dinner. You aren't playing the guitar. He isn't reading a book. Let's continue or continue, Angie, please. She isn't swimming alone. It is not biting the ball. We aren't dancing together and you aren't watching TV. Ok, very good. Entonces tenemos acá las oraciones negativas, ¿cierto? Utilizando el present continuous. ¿Cierto? Entonces ya tenemos las reglas, ¿cierto? Tenemos affirmative sentence y también tenemos las negative sentence, ¿sí? En cuanto a lo concerniente a present continuous. Ahora vamos a ver los yes or no questions, ¿cierto? Entonces tenemos acá esta oración, ¿sí? Esta oración la tenemos en presente. En presente no, sí, en present continuous, pero nosotros la queremos convertir en yes o no question. No sé si Entonces, ¿alguien me estaba hablando? Es que silencié creo que el micrófono de Angie o de Belly porque estaba escuchando mucho ruido al fondo. Entonces, no sé si me estaban preguntando algo, perdón ahí. sí que estabas en silencio, que no sabía si estabas tú hablando. Bueno, entonces, ¿pueden ver nuevamente la diapositiva? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, tenemos acá la oración, ¿sí? De present continuous, ¿cierto? Pero en la forma afirmativa, ¿cierto? Entonces la queremos pasar a la forma interrogativa. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces pasamos este is de primera, ¿cierto? De primeras, y le colocamos is Juan reading a book y el signo de pregunta, el signo de interrogación. Entonces, la respuesta es yes, he is, or no, he isn't. Entonces también tenemos acá, María is swimming alone. Lo mismo, colocamos el is de primeras y colocamos el resto de la oración. Lo mismo, la respuesta es yes, she is, no, he isn't, ¿cierto? Entonces, tenemos también it's biting the ball. Entonces, colocamos de primeras y hacemos la pregunta yes, it is, o no, it isn't. Entonces, cuando la respuesta es corta, en la forma afirmativa, como la podemos ver acá, no se hace contracciones. Es una regla que ya está establecida, ¿cierto? Entonces recordemos esta. Cuando la respuesta es corta en la parte afirmativa, no se le coloca la contracción como tal, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Continuamos con information questions. Entonces, en este caso tenemos WH, words, what, where, or why, ¿sí? Entonces, in this case, are you going now? No, I'm storing, ¿cierto? Tenemos también, en este caso también tenemos
What's Juan doing? He's reading a newspaper. Entonces, en este caso me equivoqué porque no le coloqué los W questions. Sí, las W. Pero entonces tenemos acá en este ejemplo, what's Juan doing? ¿Sí? Entonces tenemos, he's reading a newspaper, ¿cierto? Entonces, esto en cuanto a information questions. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Del present continuous. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, ¿pueden ver esta pantalla? Yes. Entonces tenemos acá a la primera pregunta. John reading a book now. Is, am, or are? What do you think? John is John is. un libro nuevo. John is, ¿cierto? Continuamos. Kat and Tom reading a book in the bedroom. Are. Is, are. Are. Entonces, en este caso vendría siendo are. I am. Entonces, ahora tenemos Silvia. Listening. Is. Entonces, is, ¿cierto? Acá, my dad in the kitchen. Is. Is, ¿cierto? Entonces, acá tenemos my brother dying in the living room. Are también. My sister watching TV in the bedroom. My sister Is what? I am. I am. Vamos a continuar con otro ejercicio, ¿sí? Para finalizar, lo finalizamos con un videito. ¿Pueden ver el video? Sí, señora. Timing for a test in his bedroom. Studying. What option? La A, segunda B, or opción. C? A. Ahí nomás hay veces. B. What do you Ah, think? ok, sí, sí. A, claro. The children to the teacher. A también. A. A.
B. Option B. Yes. La última. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. 200 ganadoras. A. Sí. My sister. Option C. Yes. My mom, dinner in the kitchen, Sí. is making. Tenemos otro poco. A ver, ¿quién va a tener la suerte? ¿Quién va a dar la suerte? El segundo de arriba. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál quieren ustedes? El ¿Cuál segundo escogen? de arriba. La primera ¿Esta? línea y el segundo. Ajá. Okay. ¿Esta? Vamos a ver. Ah, Oh. Sebastián. A. B. option B, are playing. Are playing. B. Option B. Creo que ese es donde tiene el clip. ¿Aquí? Si no estoy mal, puede ser que vi. Lo siento. Menos 100. No, estamos arriba. Sí, B. sí. Bien. Estuvieron muy bien con todas las respuestas. Vamos a finalizar por el día de hoy. Entonces, les agradezco por asistir a este encuentro. Recordemos que ya estamos en el Stage 4, ¿sí? Ya el viernes pasado terminamos el Stage 3.
Entonces, ahorita empezamos este stage 4 y estas son otras calificaciones que se dan por estar en estos encuentros, ¿sí? Entonces, de pronto les recomiendo de que ingresen a estos encuentros, pues por la puntuación que tienen ustedes en inglés 3, English 3, y pues les sirve mucho en cuanto a los puntos que les dan. Yo les había escrito por Skype para que me entregaran unos daticos sobre, aquí estoy, por acá. Ay, si yo los vi ahorita, se los puedo pasar. Sí, por favor, name, mientras se termina la sesión, entonces name, age, where, interests, expectations, occupation, and English level. Por favor, mientras se termina la sesión. Entonces, quedo atenta, por favor. Esta parte de expectations es acerca de esta clase o de qué? Sí, ajá, sí, acerca de la clase. Ah, bueno, perfecto. ¿Y where es donde vivimos? ¿Y de dónde son? Sí, ¿de dónde son? ¿Dónde viven?
Sí, ya llegó las respuestas que me quedó ahí escrita otra vez en el chat. Sí, ujú. Sí, ya llegó. Sí, muchas Listo. gracias. Thank you for attending this meeting. God bless you. See you again on Friday. Okay, bye-bye, girls. Thank you. Goodbye. Bye bye, teacher. Thank you.